Ciencia. Tecnología. Humanidades. Innovación. Impulso a la cultura científica. Momentum. La pintura en la historia del arte. Las manifestaciones artísticas se caracterizan por su valor estético independientemente de las culturas y los tiempos. Forma parte de un lenguaje universal. Las bellas artes están destinadas a la contemplación. No cumplen ninguna función utilitaria excepto la arquitectura. Su clasificación se estandariza en el siglo XX con la integración del cine, el cual se suma a la pintura, escultura, literatura, danza, música y arquitectura. El arte es quizá el modo más sublime de expresar los sentimientos, por lo cual el lenguaje del arte es un diálogo y una comunicación directa y profunda entre todos, aunque se hablen diferentes lenguas. Esta historia del arte nace más o menos como disciplina académica a partir del siglo XIX, tomando forma como cátedras universitarias, probablemente desde el Renacimiento ya tratados de arte, donde se hace un recuento y se intenta justamente hacer una especie de panorama de la historia universal a través de las artes. Pues los ilustrados, obviamente, con su talento y su afán clasificador de todo lo que nos rodea, y también la emergencia de la arqueología, en cuando se empiezan a tener bastantes pues hallazgos y darles también la importancia a esos hallazgos arqueológicos con la problemática de identidad, de la emergencia de una historia del arte como tal, como disciplina, con el desarrollo de los museos, obviamente, pues que ellos también se originan primero en los coleccionistas, en los gabinetes de curiosidad y luego en el afán de abrir el conocimiento a la población. Entonces, pues van a aparecer personajes que van a escribir los primeros tratados, como pues Winckelmann, Salomon Reinach, que van a intentar primero ofrecer al público y a los amateurs de artes, a los especialistas, un recuento de lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Y pues eso va a tener así como sus seguidores progresivamente. Decía pues Salomon Reinach, Joaquín Winckelmann, Alois Riegel, Eli Faure, pues también ensayista, y Gombrich, obviamente que es muy conocido porque se reeditaron su historia del arte. Y luego Argan, por ejemplo, Carlo Argan, un italiano que desarrolló mucho los estudios del barroco. El barroco había sido como un poco despreciado, olvidado en la historia del arte, ¿no? John Berger, que eso sí, accedió a los medios audiovisuales. Hizo excelentes videos para la BBC, que también dieron vuelta al mundo, combinado con la crítica de arte, porque obviamente tenemos allá tres grandes disciplinas que van de la mano: la historia del arte, la crítica del arte o apreciación de las artes, y la estética o teoría de las artes. Panofsky, que abrió todo el horizonte de la iconología, poner el icono, la imagen adentro de su contexto. La iconología es una de las disciplinas auxiliares para el análisis de obras de arte. Surge en el siglo XIX por un autor que se apellida Panofsky y consiste en tres tipos de análisis de una obra de arte. Son los análisis más completos que existen para saber y determinar el valor, la historia, las características plásticas y estéticas de una obra de arte. Primero, determinar la fecha y el estilo pictórico al que corresponde una obra. Después, todo su contexto histórico, una especie de biografía de la obra. Y finalmente, un análisis iconográfico, que es determinar si en la composición pictórica existen símbolos y qué representan. Dependiendo de las religiones, por ejemplo, iconografía musulmana, iconografía cristiana, iconografía judía, etc.,
qué tipo de mensaje quería poner el autor y qué tipo de mensaje quería que el patrocinador o el que mandaba hacer la obra pusiera el autor. Entonces, pues tenemos obras con contenido político, con contenido religioso, con contenido de alguna ideología, etc. Entonces, todo este tipo de mensajes que van dentro de la obra están dirigidos al público conocedor de esta iconografía. Son una especie de mensajes ocultos, pero también hay mensajes que sirven para precisamente evangelizar en el caso de las religiones, particularmente de la iconografía cristiana, y tenemos toda esta historia del arte medieval que va a incluir imágenes con iconografía cristiana. Para reconocerlo, hay pues todos los diccionarios de iconografía, son especializados. Cada vez que encontramos un símbolo lo incluimos ahí, ponemos ejemplos de imágenes tanto en pinturas como en relieves, como en esculturas, en tapices también. Y luego ponemos las definiciones. Y luego se ponen también las variantes porque no tenemos los mismos materiales en Asia que en África, que en Europa, y entonces pues hay una variación de pigmentos, de colores, de resinas, y entonces que le dan acabados diferentes. Por ejemplo, el pigmento morado es muy caro de hacer, muy difícil. En la antigüedad, desde los griegos, toda la época antigua, clásica, solamente para uso exclusivo de la realeza, del poder económico más alto, porque se extraía de moluscos o de materiales muy difíciles de conseguir. Y ese se extiende hasta todo el cristianismo en la Edad Media. El morado pues está dedicado exclusivamente a cierta época del calendario cristiano que corresponde nada más a festividades, que es la Pascua en particular. En cuanto a objetos o símbolos o formas o imágenes, pues tenemos una gran variedad. Si nos quedamos con la iconografía cristiana, pues tenemos por ejemplo la imagen del pelícano, que es una de las más antiguas. El pelícano es un animal que si no encuentra comida, se pica el pecho para sacar sangre y entonces con esta sangre alimenta a sus polluelos. Esto porque Cristo vino al mundo para sacrificarse a sí mismo, da su sangre para salvar a los seres humanos. Bueno, la iconografía musulmana es muy geométrica, ahí coincide con el judaísmo. Hay otras religiones y otras ideologías que están en contra de representar seres vivos o imágenes de animales. Entonces se basan mucho en iconografía que es geométrica y crean unas formas tridimensionales o contrapuestas en colores, en texturas, y que dan una imagen ya ahí sí no se puede llamar una imagen de símbolos ideológicos porque es una decoración geométrica. Si tú haces una composición para hacer un símbolo que represente algo, por ejemplo la estrella de David, que pueden ser formas geométricas, pues ahí ya esas formas se convierten en un símbolo, una imagen que es una estrella. Y la estrella de David pues es otro símbolo que representa también otra cosa. En la musulmana pues más bien son flores, es decoración fitomorfa que se llama así, el uso de plantas, de flores, y lo vemos en todos los mosaicos que tienen influencia en España, en la Alhambra, en varios edificios. Obviamente, desde los tiempos más remotos de huellas de humanidad, ¿no?, del Homo sapiens sapiens, a partir de lo que es paleolítico medio, tenemos como recubrimiento de los entierros con ocres, con tintes, con ocres rojos. Y luego, a partir del Paleolítico superior, realmente 40.000 antes de nuestra era hasta 10.000 antes de nuestra era, ese periodo, tenemos huellas que afortunadamente se encontraron en grutas, donde pues las paredes de probablemente espacios donde o se reunían los cazadores, recolectores del Paleolítico, o rendían rituales o sencillamente allá vivían, pero a veces muy adentrado en las grutas, y hay pintura.
hay pintura rupestre, sin realmente composición, sin realmente perspectiva, sin línea de horizonte, todo eso que se va a introducir progresivamente en la composición de la pintura. Y con ocres naturales, con tierras, con pigmentos, con magnesio, etcétera, con un poco de blanco, un poco de negro y muchos cafecitos naranjados, rojos, etcétera, como tonos. Hace 2500 años la acuarela se usó en el Egipto y la usaban para pintar sus templos, pero aún es más antigua, desde la prehistoria. Hay varias cuevas, por ejemplo, podemos mencionar la de Altamira, en España. Usaban pues pigmentos de la tierra. Hay otra cueva que se llama, que está en Francia, que se llama Lascaux. El verde, por ejemplo, en la pintura, los azules, los verdes van a empezar a introducirse con el desarrollo de la minería, con la búsqueda de la plata para lo que es el azul, con el lapislázuli molido, y con la búsqueda del cobre, con el óxido de cobre que nos va a dar el bonito color verde. En un primer tiempo, pues ese color azul se va a buscar hasta Afganistán, ese color verde tampoco se encuentra en todas partes, y lo tenemos muy bien representado ahora sí en una etapa histórica sumamente importante en las pinturas egipcias. Se considera generalmente que son al origen de la pintura, de la gran pintura. Los etruscos retoman un poquito la decoración de sus tumbas, efectivamente. Muchos monjes pintaban motivos religiosos, muchos pintaban míticos, y la acuarela fue evolucionando también. Sí, la acuarela pues es con papel. La acuarela pues tiene su forma muy particular, porque no se utiliza el blanco. El blanco es el propio papel. Y la acuarela fue evolucionando también, al grado que los ingleses, después con Alberto Durero, la adoptaron. Y fue una cosa impresionante cómo se desarrolló en Europa. Y luego los romanos que conquistan todo lo que fue parte del territorio ocupado por la Grecia antigua, dan albergue en su territorio a artistas griegos, y así se desarrolló también la pintura romana. Pero en el occidente entonces se entra en el periodo de lo que se llama los 10 siglos de Edad Media, del siglo V al siglo XV más o menos. Pinturas murales, también frescos, trabajo al fresco, pues obviamente casi siempre escenas religiosas. Otra parte que es muy importante son los textos iluminados, con las páginas ilustradas, franjas de flores, escena principal, que obviamente ilustran los libros de horas, las letras capitulares que pueden ser muy elaboradas. Semiótica pues es una disciplina que se deriva de la lingüística y que utiliza los símbolos que se han asumido en diferentes culturas para utilizarlos con la finalidad de dar un mensaje. Es igual que en la pintura, pero se refiere más a literatura. Y así atravesamos conservando grandes manuscritos importantes, sobre todo en Irlanda, luego para que pueda renacer todo eso, con la convergencia del conocimiento que se conservó por los árabes, que poco a poco se tradujo del griego al árabe, luego se volvió a traducir, y con testimonios pictóricos también, por ejemplo, tratados de medicina, tratados de botánica, y todo eso es ilustrado. Pero luego la pintura en Italia renace un poco al estilo de la pintura antigua, es decir, a fresco sobre las paredes. Mientras que en el norte hay otro renacimiento que ocurre en los Países Bajos, en Alemania, el norte de Francia, y tenemos la pintura de los primitivos flamencos, los hermanos Van Eyck, Memling, Dürer, más hacia Alemania también, que van a desarrollar la pintura al óleo.
Para hablar del óleo son hablar de siglos y hablar de clásicos. Pues hay varias técnicas. Por ejemplo, el esfumato. Lo descubrió Leonardo da Vinci. ¿Cómo es el tenebrismo en la pintura, en técnica? Bueno, pues se enfocaban en una figura y hacían dramáticamente su cara y era el tenebrismo. El claroscuro, en el Renacimiento, pues los grandes maestros lo utilizaron. En pasto, por ejemplo, hacer la pintura sin diluir las transparencias. Yo digo que cada pintor, cada pintora agarra su técnica con la que más se identifica, pero como es tan extenso, pues uno mixta y que uno puede inventar y innovar y eso es la creación. Mi técnica sí es más óleo, me gusta más, me gusta el aroma, me gusta cómo se trabaja, cómo se va secando lentamente, porque tiene su tiempo. Es así como muy íntimo. Yo pongo mi atmósfera aquí. Ahorita es mi taller aquí. El óleo te permite hacer varias variaciones dentro de la pintura del óleo. Te da muchas opciones. Los colores son más brillantes. Cuando pintan con textura, con el tiempo, el óleo desprende su propia luz. Siempre les digo, cuando compren una pintura al óleo es para heredar, porque bien tratada la obra dura muchísimo tiempo. Vemos los clásicos. Saliendo del Renacimiento entramos a la época barroca con todavía grandes ciclos, pero ciclos de la vida de la reina, por ejemplo. O sea, no son únicamente ya temas religiosos. Una evolución extraordinaria en lo que es la composición. Porque, bueno, el barroco se desarrolla justo después de encontrar América, de descubrir que todo lo que sabíamos en el viejo mundo pues era sumamente incompleto, quizá no erróneo, pero muy incompleto, y que el mundo entonces se expande, la tierra se vuelve redonda, existe otro continente, existen mares que cruzar, existen otras culturas, los encuentros, y todo eso va a ser realmente como un detonador, ¿no?, hacia pues una cultura expansiva, que es la cultura barroca, compleja, riquísima. Y en la pintura tenemos, digamos, un gran ejemplo de esa diversidad en composición que va a ser Pierre-Paul Rubens, ¿sí?, del norte. Obviamente en España también hay grandes pintores barrocos. En Italia está el Caravaggio, que introduce el claroscuro con mucha corporeidad, cosa que obviamente ya había introducido Miguel Ángel en el segundo momento del Renacimiento, en el 500, la Capilla Sixtina, pintada en el techo como obra mayor representativa de su tiempo y de su genio. Posteriormente se empezó a introducir lo que se le llama el aguatinta y el agua fuerte, y esta técnica ya son técnicas en desuso, pero el impacto de esta en cuanto a imagen es muy fuerte, es muy potente. La litografía tiene que ver también con una piedra muy especial que viene solamente de un cerro, de una mina pues en Bavaria, en Alemania. Entonces es una piedra calcita, es un calcio formado hace 120 millones de años. Este tipo de impresión duró casi hasta los años 50. La litografía lleva uno de los procesos que más que complicados es difícil tener todo el material junto en un solo taller, y este taller es un taller especializado en litografía. Como te digo, tenemos 10 piedras litográficas traídas de Alemania, y en la fabricación de los materiales pues los vamos recolectando de diferentes partes del mundo, como Estados Unidos y Francia. Y el proceso químico para realizarlo más que nada es como un rescate histórico. ¿Han escuchado del Moulin Rouge, el molino rojo en París? Los carteles del Moulin Rouge los hacía Toulouse-Lautrec, eran hechos en litografía, en uno de los talleres que todavía quedan vivos en Francia. Eran unas piedras enormes,
donde pues, se hacían los carteles, se hacían a mano para anunciar las funciones de las bailarinas del Moulin Rouge, y entonces estas pasaron a ser piezas de arte, y desde entonces los artistas pues retomaron la litografía. Quien quiera saber cómo es una litografía, regularmente en las impresiones el artista marca la forma de la piedra. Las piedras a las orillas tienen una forma muy irregular, entonces digamos es una forma como de identificar que es una litografía y que es un offset de imprenta, porque lo importante de la litografía es que son tirajes ya ahorita muy pequeños. Entonces si tú tienes una litografía en casa, pues casi tienes un pedacito de la historia. Ahora con el advenimiento de las nuevas técnicas de impresión como la digital, pues la litografía se ha perdido, ha desaparecido. En México es uno de los países en el mundo donde todavía esta técnica se guarda en los talleres de los artistas, que son muy pocos, porque es una piedra, es una mina ya en desuso, ya no se utiliza. Y para luego pasar a lo que es después de la variedad compositiva y expansiva de Rubens y de los pintores barrocos, donde ahora sí el límite de la pintura o de la composición no está dentro del marco. Tenemos siempre una proyección más allá de lo que está visible, más allá de lo que está ocurriendo. Pasamos al siglo XVIII, está el rococó, que es un exceso, como después de la excelencia del Renacimiento, pues está el manierismo, que es a la manera de un poquito imitar, ya no tener ese genio, esa esencia, ese impulso. En el siglo XVIII pues se abren ya las temáticas a paisajes, a retratos, y también introducir, obviamente con la ilustración, temas mitológicos. Porque obviamente tenemos que ahora incorporar lo que pasó al mismo tiempo en América, lo que pasó en África, en Australia, en Oceanía, y todavía no se acaba de hacer esa historia del arte completa, dando el mismo valor a todas las expresiones, ¿no? Al finalizar el siglo XVIII y entrar de lleno la revolución industrial, la aceleración de la ciencia y la tecnología, predomina el interés en el progreso y el modernismo. Con ello acaba el antiguo y clásico ideal de belleza en las artes. En una segunda entrega presentaremos la pintura en la historia del arte del siglo XIX a nuestros días.